Buenos días, hermanos, hermanas. Mientras se acomoda, aprovechamos también de saludar a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet, www.iglesiacristianalaserena.cl. Y como cada día domingo, esperamos que este mensaje pueda ser de bendición para todos nosotros. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y ha sido una carta sumamente importante, sumamente doctrinal, y encontramos en ella, diríamos, dos divisiones bastante claras, que una primera parte de los 3 primeros capítulos, donde encontramos principalmente los elementos teóricos de lo que es ser un cristiano y principalmente también que hemos recibido como gracia de Dios por el hecho de ser cristianos, entendiendo que esa situación, el ser cristiano, es un acto de la soberanía de Dios, que está por sobre lo que nosotros pudiésemos imaginar en cuanto a todos los beneficios que recibimos de Él, y también la otra cara de la moneda, todo aquello de lo cual Dios nos ha salvado. Cuando nosotros estamos estudiando la carta de los Efesios, y cuando lo hacemos de una manera sistemática, como lo hemos estado haciendo hasta este momento, ciertamente tenemos que enfrentar y confrontar cada una de las palabras y de los pasajes que se van sucediendo. Una de las ventajas que tiene este tipo de predicación sistemática, es decir, pasaje por pasaje, es que estamos, entre comillas, obligados a tratar todo lo que la carta nos dice. A diferencia, por ejemplo, de la predicación temática, que nos permite tomar un tema y surtirnos de muchos versículos de otros libros, y de esa manera muchas veces soslayar temas que son o resultan, no lo son, resultan, cuando los estudiamos, un tanto conflictivo, principalmente no por un problema de la palabra, por supuesto, sino que un problema nuestro en cuanto a entender o aceptar lo que Dios nos está diciendo en ella. Es así como llegamos al capítulo 4, en el cual el apóstol Pablo comienza ahora a desplegar el concepto práctico de esta información que nos entrega durante los 3 primeros capítulos, y hemos visto básicamente aspectos relacionados con la doctrina, hemos visto aspectos relacionados también con la mansedumbre, con la vocación, con la humildad, con la paciencia, que son elementos absolutamente prácticos en nuestra vida diaria, por el hecho de que nos vamos a ver enfrentados a situaciones con personas y situaciones en particular en las cuales necesariamente estos frutos del Espíritu van a tener que salir y mostrarnos y demostrarnos realmente que somos hijos de Dios. Cuando la Biblia dice que el Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios, lo hace normalmente a partir de lo que sobrenaturalmente nosotros comenzamos a experimentar ante situaciones en las cuales con anterioridad reaccionábamos de una manera mala, de una respuesta mala, ¿no es cierto? Pero no ya como una forma solamente de restringirnos o aguantar algo, sino como una verdadera transformación. E incluso cuando obramos de una manera o a la manera antigua o cercana a esa manera antigua, nosotros nos sentimos muy tristes, porque sentimos que hemos fallado al Señor. Antes lo justificábamos, ahora sentimos que fallamos al Señor, y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La semana pasada comenzamos a revisar lo que nos dice el versículo 9, 10 y 11, explicando algunos aspectos de carácter doctrinal también relacionados con el lugar de los muertos y con todo lo que eso significaba principalmente en la concepción antiguo testamentaria de la Biblia. Pero nos quedamos con el hecho del versículo 9, 10 y 11. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Explicamos eso la semana pasada, este lugar de los muertos que estaba
en el fondo de la tierra que estaba dividido en dos partes, el Seol, ¿no es cierto?, el lugar de los muertos dividido en dos partes, una parte era el seno de Abraham y el otro era un lugar de sufrimiento, y vemos que Jesucristo cuando muere desciende en espíritu a esas regiones y anuncia, no con una función evangelística, sino que anuncia la victoria suya en la cruz y con eso también la potestad y la autoridad que tiene de llevarse a todas esas almas de los justos de la antigüedad, ¿no es cierto?, que se encontraban en el seno de Abraham, pero no estaban en la gloria del Señor. Entonces Él se los lleva, dice, al cielo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí viene lo que estamos estudiando básicamente. Y Él mismo, es decir, una vez más, observamos en la Escritura la soberanía de Dios, porque dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, al vencer a Satanás en la cruz, Él tiene las llaves del lugar de los muertos para poder liberar a aquellos que estaban cautivos en la cautividad. Vuelvo a insistir, esa cautividad, aunque no era un lugar de sufrimiento, no era el lugar eterno de la gloria de Dios, en el cual ciertamente estamos todos nosotros cuando hoy día dice la Escritura, los que morimos, ¿no es cierto?, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No pasamos por ese lugar ya, que era un lugar que existía, ¿no es cierto?, por causa de que el sacrificio perfecto de Jesucristo todavía no se ejecutaba. Entonces, todo eso es importantísimo para entender que además de eso, también Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obtiene, entre comillas, el derecho legal de poder dar dones a su iglesia, a su cuerpo. Dones que le permitan, ciertamente, el propósito principal de esto, que es, como dice el versículo 12, perfeccionar a los santos. Cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo como hijos e hijas de Dios, somos santos, apartados para Dios, apartados para un propósito. Somos del mundo, pero no estamos en el mundo desde el punto de vista de que nuestra condición de santos nos aparta de esa corriente del mundo con la cual tenemos que luchar todos los días. Entonces, esa situación nos lleva al punto de que Dios constituyó, Él mismo instituyó y constituyó a hombres dotados como los como los apóstoles y profetas, oficios que claramente lo vimos a la luz de la Escritura como tal, ya no están vigentes el día de hoy. Hoy no hay apóstoles y profetas, no hay apóstoles y profetas que vimos las características bien claras de cómo es que estos apóstoles y profetas operaban en función de ser verdaderamente cubiertos con un poder. Podríamos decir que ellos tenían todos los dones, ¿no es cierto? Y tenían un propósito fundamental, como dice el mismo libro de Efesios, que era establecer el fundamento de la iglesia. Y una vez que se establece el fundamento, entonces ya no volvemos a poner otro fundamento y vemos claramente que la actividad asociada a las obras milagrosas de los apóstoles cesó al momento de terminar la vida del último apóstol, el apóstol Juan, y comienza, ¿no es cierto?, ya lo que nosotros hoy día tenemos, la Escritura. El mismo libro de Hebreos dice que Dios habló por muchas formas antes, por supuesto, habló de muchas maneras a sus siervos, los profetas, pero ahora habla en la forma de la palabra del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el profeta Antiguo Testamentario decía, así dice Jehová, de manera ex cátedra, es decir, sin tener nada escrito, sino que sus palabras eran las que estaban escribiéndose como palabra de Dios y veíamos, ¿no es cierto?, que la misma Escritura nos decía que si no se cumplía exactamente y a cabalidad lo que el profeta decía, entonces no era un profeta levantado por Dios y era castigado con la pena de muerte, ¿ya? Por eso es que es tan importante entender esto. Ahora bien, quiero ser justo en el hecho de que no hemos dicho, ni he dicho, bajo ningún punto de vista, porque no lo he tratado, el hecho de que Dios puede manifestarse de manera particular a un hijo, a una hija, pero, por ejemplo, si ha tenido de repente un sueño, una cierta, que cree que puede ser una revelación, ¿no es cierto? Por supuesto que eso tiene que estar sujeto a
comprobación, siempre a comprobación, ¿ya? Yo quiero decirles, no soy profeta ni hijo de profeta, como dice, ¿no es cierto?, la palabra, pero en estos años como cristiano, ni siquiera estoy diciendo como pastor, tuve una vez un sueño que se cumplió en una persona. Fue algo increíble, no tiene nada que ver con que soñé que tenía que cambiar la camioneta, ni ninguna de esas estupideces, sino que realmente soñé porque esos son deseos carnales, ¿no es cierto?, que se meten entre medio de los sueños. Entonces, soñé verdaderamente que alguien que conocía, pero que era muy improbable que humanamente se convirtiese, se iba a convertir en un cierto periodo de tiempo. Bueno, eso ocurrió, fue algo increíble. Estaba en una iglesia en Copiapó, no me voy a olvidar nunca, ¿no es cierto? Y de repente el pastor dice, bueno, oremos y pon en tu corazón, en tu mente, a la persona que tú anhelas que sea, que se convierta al Señor. Y bueno, yo en ese tiempo, mi familia no era convertida, mi papá, mi mamá, mi hermana, no era nadie. Entonces tenía muchísimas personas en mi mente como para ocupar esos lugares. Pero lo ocupó esta persona de manera increíble, ¿no es cierto? Y tuve una convicción. Por supuesto que no me levanté y dije, así dice Señor, tú en 3 semanas más. No, ¿no es cierto? Pero vi el cumplimiento de eso. Pero eso no significa que tengo visiones, ni que el derramamiento y todas estas cosas que se dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios soberanamente en 25 años, una vez. En 25 años, una vez. ¿Ya? O sea, es raro que todas las noches sueñen, yo creo que debes comer más temprano o hasta las 8. Y no, frituras no. Ya, si estáis soñando todas las noches ya es un problema gástrico, definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, pero quizás a lo largo del tiempo puede que Dios te dé algo así y puede que no se cumpla o puede que se cumpla. Pero en el sentido de que se cumpla, tú involucras a las personas que corresponde con el cuidado siempre de entender que es algo que está sujeto a comprobación y que podía haber pasado más allá de, o podría no haber sido solamente una buena intención, un buen deseo, ¿ya? Lo mismo les dije yo con el concepto de la sanidad. Una vez, en 25 años también, una sanidad de verdad, no eso que de repente le dolía la cabeza a uno de mis niños, ¿no es cierto? Y oramos, pero bueno, habrá sido el paracetamol, no sabemos. No, estoy hablando de verdad, o sea, un joven con una columna torcida en 42 grados, lo cual significa que tiene que tener una operación, radiografía en mano, va a Santiago, lo revisan, ¿no es cierto? Columna recta, ¿ya? Entonces, ahí ya no nos dio por la campaña de sanidad y hagamos una carpa y que vengan los enfermos. No, porque Dios opera a través de la iglesia. Dice, la oración del justo puede mucho. Cualquiera de nosotros, Dios puede ser un instrumento en la voluntad de Dios y en la soberanía de Dios para llevar sanidad a alguien. No es una prerrogativa de alguien en particular, como lo era en el caso de los apóstoles, que estaban todos los dones sujetos a ellos. A ellos, ¿se entiende? No que Dios no haga sanidades. Hoy día a veces la gente nos dice, oye, ustedes no creen en los milagros de Dios, pero por supuesto que creemos. Como pastor he visto a lo largo de todos estos años el milagro más grande en la vida de las personas, que es pasar de muerte a vida. Claro que creemos que Dios hace cosas sobrenaturales, todo lo que Dios hace es sobrenatural. Lo que estoy hablando es del oficio propiamente tal de apóstol y profeta. Ese ya no existe. Ya no existe. Y cualquiera que se levante y se llame de esa manera está blasfemando el nombre de Dios. Por supuesto que la acción de apóstol, que es un enviado, todos nosotros somos enviados a sus trabajos, a sus familias, a llevar ¿qué cosa? El mensaje de salvación. Y todos somos profetas, pero de la forma ahora de la palabra profetes, que es que proclamamos lo que ya está escrito. No hablamos ex cátedra. Entonces, en ese tenor, revisamos los dos dones que ya no están en operación y volvemos al versículo 11 con los siguientes, que sí están en operación, que es el don de evangelistas y a otros pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. La expresión pastor y maestro en el idioma original está junto, es decir, no separa pastores y maestros.
Todos los pastores deben ser maestros, no todos los maestros son pastores, pero todo pastor debe ser un maestro, ¿ya? Porque el propósito principal de su ministerio es la enseñanza. Entonces, el concepto del evangelismo, debemos decir nosotros que este es un don, también que no olvidemos está sujeto completamente a la soberanía de Dios. No es el evangelista que convierte personas. Nunca una persona convierte personas. Es la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Tampoco el evangelista es esta especie de artista de cine, ¿no es cierto?, que sale con ternos de 500.000 pesos y tiene grande, bueno, es una bagatela 500 lucas, creo que sobre el $1.000.000. Y que, ¿no es cierto?, organizan grandes cruzadas y todo esto, ¿verdad? Y todo este show que hay alrededor del concepto de evangelismo, que no es evangelismo, porque le están diciendo solamente lo que quieren escuchar las personas. Podemos reunir 5.000 personas y decirle, Dios te ama, lo único que tienes que hacer es venir y entregarle tu vida, porque Él te ama, tiene un plan pero maravilloso para ti. Y claro, esa es una parte de la verdad, pero la otra parte de la verdad es que estás condenado al infierno y que si no vienes, te vas al infierno. Entonces, la única manera de conocer y valorar la buena noticia es saber la mala noticia. La mala noticia es que nací perdido, en pecado fui concebido, y si no salgo de esa condición, mi destino eterno es el lugar, el Seol, por un tiempo, donde voy a sufrir parejo con todos los que estamos ahí, y después voy a salir de ahí, nada más que para presentarme ante el gran trono blanco, donde se va a abrir el libro de mi vida, y se me va a decir todo lo malo que hice, y en función de eso se me va a dar un castigo eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Y entonces solo si reconozco eso, puedo recién tomar, entender, anhelar, desear, lanzarme a los brazos de mi Salvador. Pero el evangelismo carnal que se hace, lo único que hace es alimentar, que no es evangelismo, que es alimentar mi carne. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere que prosperes, Dios quiere que esto, Dios quiere que nunca estés enfermo, Dios quiere... Entonces Dios resulta aladino, una alpargata al lado de Dios. ¿No es cierto? Y en vez de frotar la lámpara, hay cuestión de frotar la Biblia para que salgan las cosas. Entonces, todo eso, hermanos, es absolutamente erróneo. Absolutamente erróneo. Sí, Dios ama, sí, Dios tiene un plan para nosotros, pero ese plan, normalmente en esta fase terrenal, es más bien de sufrimiento que digamos, de abundancia o de una felicidad ilimitada. De hecho, todos los tesoros, dice tesoros y esto, y soy guardado, tesoros, donde están guardados esos tesoros es en el cielo. Cuando lleguemos allá, Dios nos va a dar, ¿no es cierto?, nuestros tesoros. Porque si nos lo da ahora, ¿en qué creen ustedes que gastaríamos el tesoro? Supongamos que Dios dijera, ya, les voy a dar el tesoro aquí para que... Voy a tomar el tesoro en moneda celestial y se los voy a poner en moneda terrenal. ¿Qué crees que haríamos nosotros? Ampliaciones, esto, estiramiento, que esta cuestión. Por eso no nos da el tesoro ahora, porque somos carnales, caídos, luchando contra el pecado, agonizando para no pecar. Por eso los tesoros están allá. Cuando tengamos cuerpos glorificados, ya el pecado no tenga presencia en nosotros, entonces ahí vamos a saber administrar esos tesoros eternos de la manera correcta. Pero hoy no estamos en condiciones de hacerlo. No estamos en condiciones de hacerlo. Al igual que el apóstol Pablo dice que le dijo al Señor, bástate mi gracia. Eso es lo que nos debe impulsar. Que nos baste la gracia de Dios para cada día, para subsistir para cada día saber que es un regalo de Dios y que hay un propósito en nuestra vida, que tiene que ver con el plan de Dios, no con mi plan. No es mi reino el que estoy construyendo, es su reino. Entonces, todo eso es un proceso que el Espíritu Santo va desarrollando a partir de la actividad, ¿no es cierto?, de la conversión, donde Dios ha puesto hombres capacitados para poder predicar el Evangelio, normalmente a una masa superior de 1 a 1, pero también aplicable al concepto de 1 a 1, pero que es capaz de explicar con claridad
el evangelio sin seccionarlo para ganar el favor de las personas. El apóstol Pablo, ¿no es cierto? Tenemos ejemplo ahí. La Biblia llama a Felipe el evangelista en el capítulo 8, versículo 4 de Hechos. El capítulo 8 del libro de Hechos nos relata el fenómeno que se produjo a partir de la persecución que desató específicamente, capítulo 8, versículo 4, la persecución que desató el judaísmo, liderada en este caso, esta no era una persecución romana, esta era una persecución del judaísmo liderado por el apóstol, quien entonces era Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, hacia la iglesia. El fenómeno que se produjo fue una dispersión. Dios usó eso para poder dispersar a todos aquellos hermanos y hermanas, y estos iban, como dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí hay otro elemento que nosotros podemos encontrar, en que estos apóstoles tenían todos los dones, porque él evangelizaba, profetizaban, hacían señales, ¿no es cierto? Todo eso era parte del oficio de apóstol. Lo importante, como estamos viendo el evangelismo, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces, el evangelista es aquel que Dios ha capacitado para explicar el evangelio a personas no convertidas, a personas muertas espiritualmente. En otras palabras, el evangelista ha sido puesto con el privilegio de llamar a las ovejas perdidas de Dios, a las que todavía no encuentran el redil, pero que son ovejas de Dios y que van a escuchar la voz de Dios por medio del evangelista, en este caso, ¿no es cierto? Y van a entrar en su redil. La obra del evangelista tiene que ver con el compartir, el predicar, el exhortar, el llamar, pero al inconverso a partir de su condición, de aquel que es oveja de Dios, pero que aún no ha escuchado la voz de Dios. Eso es un don que Dios entrega. El evangelista debe estar tanto fuera de la iglesia como también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre en las iglesias también hay personas inconversas. Hay personas inconversas. Una iglesia debe tener evangelismo en su iglesia. Cada uno de nosotros debe ser también un agente que evangeliza en todos los lugares que está. Una cosa es el don de evangelismo y otra cosa es la responsabilidad de evangelizar que nos corresponde a todos los cristianos. Pero el don significa algo sobrenatural que Dios ha puesto en una persona, en un hijo de Dios, en una hija de Dios incluso, ¿no es cierto? Porque también nos habla de eso, en que puede en un momento determinado compartir el evangelio de una manera tal que logre la atención de esa cantidad de personas o de una cantidad X de personas que no son cristianas, pero aún dentro de ese grupo, por supuesto que hay ovejas de Dios que escucharán su voz y vendrán. La responsabilidad de evangelizar es una responsabilidad de cada cristiano, de cada cristiano. Estoy hablando yo del don propiamente tal, que es sumamente necesario, sobre todo para lo que significa cubrir muchas veces multitudes o más personas. Nosotros, por ejemplo, estamos con un estudio evangelístico que hacemos varias veces en el año, donde básicamente hemos podido compilar en 5 reuniones la misión de Jesucristo y la obra de Jesucristo, pero explicándole la condición en que se encuentran las personas. Todo esfuerzo evangelístico siempre nace, creo, desde un corazón verdaderamente deseoso de que el interlocutor se convierta. Pero ese deseo no puede anular, ¿no es cierto?, el llamado al arrepentimiento. Toda persona que viene al estudio evangelístico, a la primera reunión o a la segunda, ya reconoce si es que
su condición de que está muerto espiritualmente, que está condenado o condenada y que solo en Cristo hay salvación. Todo lo demás es una explicación de cómo salir de ahí, según la voluntad de Dios. Pero vuelvo a insistir, todo esfuerzo evangelístico tiene que ser puesto a la luz de la Escritura. Nosotros cuando comenzamos en la iglesia, hace muchos años atrás, teníamos un estudio evangelístico que tenía la mejor intención, pero absolutamente irrelevante para lo que significaba la condición de la persona. Nunca se hablaba de la condición, o sea, comenzaba diciendo, no sé, ¿de qué color te imaginas a Dios? Si Dios fuera un animalito, ¿cómo sería? Sí. Y cosas así que en el fondo era como para romper el hielo con los inconversos. O sea, aquí no hay un rompimiento de hielo, aquí hay un chancacazo al tiro. Y ese es el don del evangelismo, que las personas puedan escuchar el chancacazo, ¿no es cierto?, de manera tan clara que respondan a eso. Entonces, no estoy diciendo que no se haga con respeto, pero no podemos ocultar. Y las personas que vienen aquí saben que el propósito de esto, porque muchos dicen, oye, fíjate que yo vengo porque quiero aprender a estudiar la Biblia, porque en realidad siempre me llama la curiosidad. Sí, va a aprender la Biblia, todo esto, por supuesto, es parte del proceso. Pero el propósito de este estudio es que tú conozcas la condición en que te encuentras y lo que Jesús hizo para que pudieras salir de esa condición. Quiera Dios te conceda el arrepentimiento para salir de esa condición. Solo si hemos predicado el verdadero evangelio podemos estar en paz, como dijo el apóstol Pablo, de la sangre de aquellos a quienes le predicamos. Recuerden que la sangre es vida, de la vida de aquellos que le predicamos, ¿no es cierto? Entonces, vemos este esfuerzo evangelístico que se desarrolla a partir del fenómeno de la persecución, vuelvo a insistir, no de Roma, sino que en este caso del Sanedrín, la cabeza, en la punta de lanza de esta persecución era el apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso. Sigamos, estamos en el capítulo 8 de Hechos, versículo 7. Aquí vemos otra capacidad que tenía Felipe por el hecho de ser apóstol. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Si ustedes se dan cuenta, evangelizando, sanando, expulsando demonios, ¿no es cierto?, haciendo señales de apóstol. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Evangelismo. Después vemos Hechos 21. Al otro día, bueno, tenemos a Pablo que es apóstol con todos los dones, también es evangelista y también es misionero. ¿Ya? Y él dice en el versículo 8, y al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Ya? Entonces, el evangelista, vuelvo a insistir, es aquel que tiene la capacidad de predicar el evangelio a inconversos, de provocar el arrepentimiento en las ovejas que están en medio de ese grupo de inconversos, que escuchen la voz de Dios y vengan a Él. Volvamos a Efesios. Y vamos a entrar a un don que es controversial hoy por causa de mucho que no es de la Biblia que se ve y que se ha asumido como una realidad que la Biblia acepta. Dice pastores y maestros. Cuando nosotros estudiamos el don de pastor o de liderazgo en general en la iglesia, no podemos más que encontrar solamente una tendencia que es la presencia de varones asumiendo el liderazgo de la iglesia. Y esto no solamente por un concepto cultural, de hecho no lo es, sino por el orden de la creación que una y otra vez el apóstol Pablo entrega, ¿no es cierto?, por medio de la Escritura.
Y es acá donde muchas veces, por causa de ser, entre comillas, políticamente correcto con el tipo de sociedad que vivimos hoy día, feminizada, ¿no es cierto? Es que efectivamente hoy día existe gran cantidad de mujeres que ejercen el pastorado y eso, por supuesto, que no es bíblico. No estamos hablando ni siquiera de condiciones de las hermanas, porque ciertamente hay muchas mujeres que tienen más condiciones que muchos hombres. Sin embargo, el liderazgo es algo que Dios ha entregado al varón, a todo nivel, a nivel de la familia, a nivel de la iglesia, a nivel del gobierno. Pero hoy día vemos que la situación, por causa del abandono de funciones que el hombre tiene en general en la sociedad, el varón me estoy refiriendo, es que eso está ocurriendo. Y cuando una sociedad comienza a ser gobernada, comienza a ser guiada, una iglesia comienza a ser guiada, entonces vemos el efecto que eso tiene, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y es una realidad. Yo sé que muchas veces hay hermanas muy capacitadas, hay personas muy capacitadas, hay personas que son profesionales y líderes en sus áreas, pero lo que queremos entender es el concepto bíblico de esto. Porque una vez más, la sociedad y la cultura llega al punto que hoy día se piensa que una mujer que decida criar sus hijos es prácticamente una tonta, ¿no es cierto? No estoy diciendo que las condiciones actuales requieren muchas veces el trabajo de la mujer y la mujer está inserta en el plano laboral, pero hoy día se están cometiendo situaciones tan terribles, ¿no es cierto?, como que ya es un hecho que las mujeres están ocupando lugares que la Biblia no les concede porque Dios no las preparó para eso. Por ejemplo, para la guerra. Se habla en la Biblia siempre varones de guerra. Hoy día estamos nosotros insertos en una cultura donde la homogeneidad de género es lo que prima, pero eso no es el mensaje bíblico. Ese no es el ordenamiento bíblico. Y no quiero hacer acá ni abrir una discusión respecto a que, claro, es que yo necesito trabajar, no es como ella, que claro, ella puede quedarse. No, estoy hablando de principios bíblicos que en la medida de las posibilidades en esta situación y generación caída en la que vivimos, nosotros debemos preservar. El don de pastor dice en primer lugar, cuando hablamos de liderazgo, antes de hablar del pastor probablemente tal, hablamos, por ejemplo, de que la Biblia tiene 66 libros. Ninguno de ellos fue escrito por mujeres. Ninguna mujer escribió un libro. Está Ruth, ¿no es cierto?, la moabita, pero ese fue escrito por Esdras. Está Esther, que también se le atribuye a Esdras. Son historias de mujeres que fueron prominentes dentro de la historia de Israel, pero ninguna de ellas fue, ¿no es cierto?, la que escribió ese libro. Entonces, todo eso en primer lugar. Dios siempre llamó profetas hombres. Dios llamó apóstoles hombres, varones. ¿Por qué? Porque el hombre es el responsable. El hombre es el responsable y el varón, rendirá cuentas delante de Dios de esa responsabilidad. Recuerden cuando en el jardín del Edén, Eva es la que cae y hace caer a Adán, entre comillas, ¿no es cierto? Vemos qué cosa, que Dios llama a Adán porque el hombre es responsable y Dios no ha perdido eso. Por eso es que se le llama a la mujer la ayuda idónea, porque la responsabilidad a veces puede ser muy grande. Y lo que menos necesita un hombre es una competencia de liderazgo, lo que necesita es un apoyo vital para el desarrollo de ese liderazgo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que esto no tiene que ver con la cultura, esto tiene que ver con el orden de la creación de Dios. Dice Dios, el hombre fue creado primero y la mujer fue creada por causa del hombre. Por causa del hombre, para que fuera ayuda idónea para él. ¿No es cierto? Entonces, por supuesto que cuando predicamos y enseñamos esto, estamos tan enturbiados en nuestra mente por causa de la sociedad en que vivimos, donde vemos un abuso espantoso del hombre en relación a la debilidad o en relación a la situación de la mujer, que resulta
difícil, incluso para hermanas cristianas, entender y asumir este rol que estar bajo la tutela desde el punto de vista del liderazgo del varón. ¿Por qué? Porque los hombres lo hemos hecho mal, muy mal. Pero que lo hayamos hecho mal no cambia el orden de Dios. Y Dios a su pueblo le va a pedir cuentas en esta dirección. En esta dirección. Entonces, la palabra pastor se traduce en el griego como poimen, que literalmente es pastor de ovejas. Hay 3 funciones claves que el pastor debe realizar. La primera de ellas es alimentar al rebaño. La segunda de ellas es cuidar del rebaño. Y la tercera, ¿no es cierto?, es guiar al rebaño. Las ovejas son un don preciado, una posesión, preciada que le pertenece a Dios. La labor de un pastor es alimentar conforme a la dieta que Dios nos entrega para dar, es cuidar en relación a todo lo que trata de dañar a una oveja, ¿no es cierto? Y me estoy refiriendo específicamente a la doctrina. Y lo tercero es guiar por medio de esa misma escritura a todo el rebaño hacia la morada celestial, ¿no es cierto? Hacia nuestra patria celestial, hacia donde vamos todos los hijos e hijas de Dios en este peregrinaje. Entonces, esas 3 funciones. La Biblia, cuando habla, por ejemplo, de los requisitos del pastor, están muy claros en 1 Timoteo 3:1. 3:1 al 7. También la palabra que se usa a la misma altura de pastor es la palabra obispo, que es episcopos, que es dirigente, que también se considera como pastor, y anciano o presbúteros, que también implica una función de pastor. ¿Ya? Dice entonces, requisitos de los obispos, de quienes dirigen la iglesia. Palabra fiel si alguno al obispado buena obra desea. No hay problema en querer serlo, lo importante es haber sido llamado. Yo puedo querer ser, pero si no he sido llamado, no he sido llamado. ¿Ya? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ya encontramos, ¿no es cierto?, que los requisitos son absolutamente claros. No se dice esposa de un solo varón, sino que marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Por eso decíamos, pastor, maestro, están absolutamente o son completamente inseparables. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, características del punto de vista espiritual como fruto de una vida transformada, ¿no es cierto? Y dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso significa, ¿no es cierto?, que sus hijos deben estar sujetos a la autoridad como padre. Porque dice claramente, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es un paralelo muy sencillo, muy claro, ¿no es cierto? No se trata de que debemos tener hijos perfectos, porque no los hay, ¿no es cierto? Pero sí hijos sujetos, ¿ya? Y por supuesto dice, no un neófito, no un novato, no alguien nuevo. No sea que envaneciéndose, que es el gran problema que ocurre, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Son elementos fundamentales que nosotros debemos entender. O sea, un buen testimonio con los de afuera, ¿no es cierto? Eso no significa que hay gente que probablemente nos conoce de nuestro tiempo antiguo y esta cosa así, que éramos esto, sí. Estamos hablando de nuestra época ya como hijos de Dios y más aún nuestra época como pastores. Porque imagínate que Pablo está predicando, el apóstol Pablo, y alguien sale, ese que está ahí dio su venia para que mataran a mi papá. ¿Te imaginas esa acusación que probablemente era real y que probablemente se le hacían al apóstol Pablo? Pero obviamente él era una nueva criatura, es decir, su pasado no lo invalidaba. El tema es que su presente
Si ahora dijera alguien, ese que está ahí me robó, ese que es el pastor me robó, me invitó a su iglesia, ¿no es cierto? Y me dijo que pusiera 500.000 pesos porque a la vuelta de un año, de 2 meses iba a tener 1 millón y nunca no aparecieron ni las 500.000 pesos ni el millón. Eso, entonces, es un descrédito en mi condición actual. Nuestro pasado, gracias a Dios, no invalida nuestro presente en el Señor, ¿ya? En el Señor. Entendiendo nuestra condición anterior. Nuestra condición actual tiene que ajustarse al hecho de que debemos tener buen testimonio con los de afuera. Puede que los de afuera no les caigamos bien, nos encuentren medio, no sé, pues medio cerrado, como normalmente lo que dicen de mí las personas, que soy sumamente cerrado, obtuso, quizás poco inteligente, que no tengo una apertura. Ya, pero ¿qué más? ¿No es cierto? Eso, en defecto, tampoco perfección, porque si alguien quiere encontrar defectos, pero no va a encontrar solo uno, sino que miles. Estamos hablando en una línea, en un proceso. Ay, que yo lo vi una vez que usted hizo así y como que se enojó. Claro, y me vaya a ver no solamente una vez. Prepárate porque son varias. ¿Ya? Entonces, los requisitos del pastor están bien dados en la Escritura, y si seguimos nosotros con los diáconos en el versículo 8, también dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el pastor, el anciano, el obispo, tiene que tener la capacidad de enseñar. No necesariamente siempre predicar. Normalmente el modelo de las iglesias y del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a Moisés como el líder, entre comillas, principal, y 70 ancianos que le secundaban y le aconsejaban y le ayudaban en el gobierno del pueblo. Tenemos en la iglesia un pastor como Timoteo, ¿no es cierto? Tenemos pastores que están nombrados ahí, pero un cuerpo de ancianos que les secunda, ¿no es cierto? Y que está en el mismo nivel, Pero es de ahí donde se acuña muchas veces este concepto de el pastor, que es malo, por supuesto, el pastor gobernante, porque siempre tiene que haber alguien que haga de cabeza de. Y eso ocurre a lo largo de todo el tiempo, lo que no significa que tiene una prominencia sobre los otros ancianos. ¿No es cierto? No significa eso. Pero tiene que haber una representación y la Biblia nos muestra eso. Nos muestra que hay una representación, específicamente en las iglesias. ¿No es cierto? Entonces, cada uno de estos requisitos es aplicable únicamente a los hombres. Y cuando volvemos a ver nosotros en Primera de Timoteo, en Tito 1, 5 al 9. Tito 1, 5 al 9. Por esta causa, dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, aquí agrega otro elemento, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel. Ojo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Y empieza abajo después con los efectos o el propósito por el cual dejó a Tito en Creta, que era que hay muchos contumaces, habladores, vanidad, engañadores.
Principalmente dice lo de la circuncisión. Todos estos hombres que comenzaban a pervertir, ¿qué cosa? La doctrina. La doctrina. Por eso es que la función del pastor es tan clara en cuanto a alimentar conforme a la enseñanza de Dios, a cuidar, porque hay mucha cosa falsa que se va a introducir y se introduce dentro de la iglesia. Y por supuesto, guiar, porque estamos en tránsito. Estamos en tránsito. Vemos Primera de Timoteo otra vez, capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo debe ser la respuesta de la congregación? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, hay cosas que son importantes que se aplican a los ancianos por causa de la posición que Dios les ha dado y la responsabilidad que les ha dado en la iglesia. Este concepto del doble honor está asociado justamente a el sostenimiento de aquellos que estaban en enseñar. No solamente el obrero es digno de su salario, sino que a los que lo hacen bien dice que sean dobles de digno honor. Pero, por supuesto que eso está sujeto a la realidad de cada iglesia, de cada congregación, y bajo ningún punto de vista, porque asociado a eso está todo lo que tiene que ver con la probidad en relación al uso de los recursos. Al uso de los recursos, ¿no es cierto? Eso tiene que ser muy importante siempre, porque el enriquecimiento ilícito es la moda, desgraciadamente hoy día, en muchos lugares que se llaman iglesias y que no son más que centros de negocio, donde el pastor tiene participación en sociedades, donde el pastor es dueño de esto, es dueño del taller, es dueño de la armaduría, es dueño de esto, todo, y tiene... No, el pastor es el pastor. Todo aquel que se dedica, llamado por el Señor, tiene que renunciar a todo elemento externo, porque su corazón tiene que estar puesto solamente en lo que Dios le ha mandado hacer. Si tú eres un profesional universitario y Dios verdaderamente te llama al pastorado, significa que tú puedes ayudar a las personas con tu profesión, pero jamás cobrar si la iglesia está sosteniéndote dignamente. Aunque eso significa, hoy, pero no nos vendrían nada de mal unos programitas, ¿no es cierto?, para hacer unos tantos. No, porque entonces comienzas a pervertir tu corazón con eso. Y después los negocios del mundo van a terminar envolviendo a ese hombre. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? Entonces, el pastor tiene que estar en la posición que corresponde y además la congregación va a responder por causa de Dios también en relación a eso. En Hebreos 13:17, ¿cómo debe responder la congregación? Estamos viendo eso. Dando honor. Hebreos 13:17. Si ustedes observan a lo largo de todo el Nuevo Testamento, siempre el género es masculino. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esa palabra que está encerrada entre 2 comas, como quienes han de dar cuenta, es una carga siempre con la cual tenemos nosotros que estar seguros de que hacemos lo correcto. Por supuesto que las decisiones las toman las personas finalmente, pero nosotros tenemos que estar seguros que hemos hecho lo que debemos hacer. Y no estoy hablando de dar ánimo cuando la persona está mal, sino que estoy hablando de lo que es mucho más difícil y lo que muchos eluden, que es confrontar a alguien cuando está en pecado. Cuando es llamar al arrepentimiento a alguien con amor para que se vuelva de esa condición o bien abandone el rebaño. Entonces dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5:12. Primera Tesalonicenses 5:12.
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Ya? Entonces, habla de la respuesta de una congregación a sus pastores, a sus líderes, a sus ancianos. ¿Cómo es que los ancianos debemos entonces gobernar a esta grey que le pertenece a Dios? No son mis ovejas, son ovejas de Dios. Nosotros actuamos solamente como aquellos que están guiando un rebaño que le pertenece a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Hechos 20. Aquí Pablo se está despidiendo de esta congregación en Mileto antes de embarcarse antes de ir justamente rumbo a Jerusalén. Dice, Hechos 20, 17, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia. Ya llevaba varios años ahí. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, no he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, del arrepentimiento, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo estoy en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de Dios, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto, la palabra es, yo les ordeno, yo les demando en el día de hoy que estoy limpio de la vida de todos ustedes o de la sangre. ¿Por qué? De esto es lo que tenemos que estar seguros los pastores. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y, en primer lugar, mirad por vosotros, cada uno de los que Dios nos ha puesto como pastores, como ancianos, como maestros. Tenemos que mirar por nosotros. Siempre lo que el mundo llama la autocrítica, el autoanálisis. Mirar por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por todo el rebaño. Primero nosotros, para ver si realmente estamos haciendo lo correcto y estamos en santidad delante de Dios, si estamos verdaderamente luchando con el pecado. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esas son palabras inmensas para todos aquellos que han sido llamados a el pastorado, al liderazgo de la iglesia, a ser parte del cuerpo de ancianos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuenta de su iglesia, que Él ama al punto que dio su vida por ella. Dio su vida por ella. Por eso es que el temor de Dios debe triplicarse en nosotros. Las cosas que hacemos, las cosas que enseñamos, la seguridad de lo que decimos, va a tener doble juicio por parte de Dios. Doble juicio por parte de Dios. Por lo tanto, es por eso que el Señor dice que la congregación se sujete para que, además de la carga de tener que darle cuentas a Dios, no sumemos además la amargura de tener que guiar un rebaño hostil, sino por el contrario, que podamos verdaderamente con alegría sujetarnos unos a otros y ser todos moldeados por el Espíritu Santo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Versículo 29. Y aquí viene lo terrible, que
nos da la segunda función. La primera es alimentar bien al rebaño, no rehuir nada del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es labor del pastor, de los ancianos, cuidar el rebaño. Es labor del pastor responsabilizarse por la enseñanza del rebaño. Es función del pastor supervisar las acciones del rebaño desde el punto de vista de, por ejemplo, participación en otros ministerios fuera de la iglesia, participación en actividades de otras iglesias. Todo eso tiene que estar visado por aquellos que Dios ha puesto para cuidar el rebaño. Porque las ovejas somos, porque el pastor también es una oveja, somos limitadísimos. Limitadísimo y por lo tanto estamos sujetos a ser dañados de muchas maneras, de muchas maneras. Personas que han recibido la enseñanza correcta y que después se han desviado y se han ido a la enseñanza incorrecta. Si se han ido de acá, han sido advertidos, han sido exhortados, han sido muchas veces disciplinados cuando lo han permitido. Pero si no es, ya no hay arrepentimiento en ese sentido, tienen que salir del rebaño. El pastor es responsable de sacarlo del rebaño y de ordenarle a sus ovejas, a las ovejas de Dios, que no se junten con los tales. Esa es una ordenanza de Dios. Cuando la Biblia dice predicar, una de las traducciones de predicar es ordenar. Nosotros hemos pervertido esa palabra porque la gente viene acá a que le sugieran, la gente va a las iglesias, ¿no es cierto?, a que solamente le animen, le levanten y una serie de otras cosas. Nosotros venimos a la iglesia, partiendo por mí, por todos nosotros, a ser mandados. ¿Por quién? Por Dios. Yo no tengo autoridad para decirte, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes prestar? Pásame tu auto porque el Señor me dijo que tenía que usar tu auto para ir al sur. No tengo autoridad para esas estupideces, ni siquiera tengo autoridad para definir exactamente cosas que tienen que ver con el quehacer doméstico de la iglesia. Pero cuando abro este libro y hablo en nombre de Dios, tengo toda la autoridad delegada por parte de Dios para mandarte y mandarme a mí mismo a hacer su voluntad. Esa es la única autoridad que tengo. No tengo autoridad para decirte que te cortes el pelo de tal manera o te vistas de tal manera, salvo que la Escritura me lo diga. Te puedo hacer una sugerencia cuando son cosas de ese tipo. Si necesito algo, tengo que pedirte por favor, porque no estás obligado a dármelo. Pero cuando hablo la Biblia y digo así dice Jehová, entonces la cosa cambia y estamos todos bajo esa autoridad. Y el púlpito se transforma en un lugar donde se manda. Donde se manda. Manda la Escritura a congregarse. Manda la Escritura a santificarse. Manda la Escritura, como dice la carta de Juan, a evaluarnos si somos o no somos hijos de Dios. Porque la manera carnal en que estamos viviendo denota que no lo somos. Y desde el púlpito, la Biblia nos ordena, por medio del siervo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, es muy probable que tú no seas hijo e hija de Dios. Y eso significa que aunque has escuchado el consejo de Dios, estás rumbo al infierno y no rumbo al cielo. Entonces, la Escritura es la que nos da la autoridad. Los pastores no tienen autoridad para tener a sus hermanos de la congregación trabajando en una panadería, como conocí yo a un pastor en Santiago que tenía a la mitad de la congregación trabajando gratis en una panadería, por turno. Ahora los babosos que no leen la Biblia también tienen culpa. También tienen culpa. Eso es abuso. ¿Qué nos dice en el libro de Pedro, la carta de Pedro? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Lo que más se ve hoy día es la búsqueda de ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apacentar la grey. No con ánimo pronto. No queriendo trasquilar a la oveja, sino que siendo un ejemplo para ella. Finalmente, para cerrar el tema del don solamente entregado al varón, en 2 de Timoteo, un pasaje terrorífico para las feministas. Perdón. Sí, 2 de Timoteo, capítulo 2. Porque ni el feminismo viene de Dios, ni el machismo viene de Dios. Lo que viene de Dios es un orden. El hombre tiene que liderar de tal manera a su esposa, por ejemplo, que tiene que estar dispuesto a dar su vida por ella. A la mujer no se le pide que dé la vida por el hombre, solamente que lo respete. Al hombre, la Escritura nos dice que debemos tener tal sabiduría para tratar y vivir con ellas. Tratándolas, dice, como un vaso frágil. Y a la mujer se le dice que se sujete. Nada más. Entonces, todo lo que tiene que ver con liderazgo en la Escritura habla de una responsabilidad gigantesca que Dios ha puesto en los varones. Y esto se traslada a todo el orden de Dios, a todo el orden de Dios. Que este país esté gobernado por una mujer es antibíblico. Que el Brasil esté gobernado por una mujer es antibíblico. Que Argentina esté gobernado por una mujer es antibíblico. Es antibíblico. Es antibíblico que haya senadoras, es antibíblico que haya diputadas. Piensen de mí lo que ustedes quieran, pero la Escritura ampara esto y el liderazgo es del hombre. Y Dios va a juzgar al hombre dentro de los pecados del juicio final. Cuando todos los pecadores se presenten ahí, parte del castigo va a venir de haber renunciado al liderazgo que debemos ejercer. No estoy hablando de capacidad, estoy hablando de orden que Dios entregó. Capítulo 2 de 2 de Timoteo. No. ¿Dónde estoy? Es 1 de Timoteo, sí. Muchas gracias, hermana mía. Eso, 1 de Timoteo. Alguna hermana puso segunda ahí seguramente para confundirme. Capítulo 2, versículo 11. Oye, esto es terrible porque, mira, las que más hablan en las iglesias, en algunos tipos de iglesias y profetizan, son mujeres. Son mujeres. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ya ahí, pero... Esto dice la Escritura. Estamos hablando del culto público, esto que estamos acá. ¿Ya? No está hablando de la situación familiar ni de una situación más pequeña. La mujer puede liderar mujeres, la mujer debe enseñar mujeres, ¿no es cierto? La mujer participa en actividades de carácter administrativo también, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que significa el culto principal, la predicación o la dirección del cuerpo de la iglesia. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar didascos, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Significa que la predicación es absolutamente unidireccional y tiene que ser ejercida por un líder varón, cuando estamos hablando de manera pública, cuando estamos hablando en el culto público.
Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esa palabra que aparece ahí en el versículo 15, se salvará, no se está refiriendo a la salvación respecto a lo que significa la salvación del infierno. Está hablando a mujeres salvadas, ¿no es cierto? Pero que recuerden ustedes que el proceso de salvación tiene un proceso también que se llama de santificación. Vale decir que su mayor labor, la palabra engendrando, ahí es también la palabra criando. Entonces dice criando hijos. Criando hijos, la labor principal por la cual Dios creó a la mujer es también para la crianza de los hijos, desde el punto de vista de que las primeras influencias o la influencia muchas veces más grande en la vida de un hombre incluso es la influencia de su madre, ¿ya? Eso es lo que dice la Escritura. Podemos aplicarle situaciones actuales, modernas, mujeres profesionales, pero el orden de Dios es el orden de Dios. ¿Una mujer profesional puede ajustarse a este orden? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿No es cierto? Hay distintas situaciones. Hay mujeres que tienen hijos grandes y hay mujeres que tienen hijos pequeños. Pregúntenle ustedes, incluso a una mujer profesional, cuando tiene su primer hijo y es una mamá y Dios pone todo eso en su corazón, ella estaría feliz de que le dieran por lo menos 2 años, ¿no es cierto?, para poder criar a lo menos en esa lactancia menor a su hijo y después volver a su trabajo. No existe eso por ley, ni va a existir. Pero sería una cosa sumamente bienvenida. Estamos hablando de la realidad de las madres, no aquellas que no quieren ser mamá, ¿no es cierto?, y que eso quizás caiga dentro de lo que es la falta de afecto natural. Pero el tema es que Dios ha establecido este orden y en estos 4 dones, o en estos 5 dones que hemos visto en Efesios capítulo 4, apóstoles, profetas, ya no están en vigencia, pastores, maestros, evangelistas, pastores, maestros y evangelistas, pastores y maestros, o pastor maestro, está dado el liderazgo exclusivamente al varón, exclusivamente al varón. El evangelismo es una función que todos los cristianos debemos ejercer y en algunos momentos Dios ha dotado a varones de Dios, ¿no es cierto?, para que puedan predicar el evangelio con tal claridad que en una masa de gente inconversa las ovejas de Dios escuchen y se vuelvan a Él. Van a seguir la próxima semana con la segunda parte de esto que tiene que ver ya con el propósito de estos dones espirituales. Nos ponemos de pie para orar.